El Premio Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá, en el año 2003, fue otorgado a César Pérez Pinzón, historiador, profesor y editor afincado en Ibagué. Su formación clásica se trasluce en sus cuentos, en los que escritores conocidos pasan a ser personajes. El peregrino de los sueños. La tarde del 13 de septiembre de 1321, la casa del poeta en Ravenna pierde su acostumbrada intimidad de calma y sufre la presencia de una multitud expectante. Los servidores, un enjambre que por primera vez en su vida lo acompañan, se desplazan agitados por todos los cuartos. Algunas sirvientas corren con palanganas y otras se transmiten órdenes enviadas por el podestá para que no lo descuiden un solo momento. Hay que estar atentos al menor susurro del moribundo y poner a su disposición el bacín para que escupa o para que orine en él cuando la lucidez se lo permita, o verificar que la sangría se lleve a buen término. Por otro lado, los muchos curiosos que se agolpan a la puerta del enfermo son exigentes en bebida y alimento. Han pasado varios días en vigilia y el agotamiento demacra los rostros. Aunque la ciudad continúa en su comercio habitual, hay una atmósfera de abatimiento. No se sabe si por la congoja del podestá Guido Novello, que pierde a un amigo, o por el amigo en sí quien, a pesar de sus modos, despierta menos repudio que simpatía en los habitantes de Ravenna, poco acostumbrados a episodios sobrecogedores y cuya vida se limita a la constante beligerancia con vecinas ciudades. Antonia, la hija del poeta, silenciosa y con la oración colgada de sus labios a perpetuidad, realiza las ocupaciones propias de la anfitriona en casa de varones y con frecuencia se dirige al lecho del enfermo para cubrirlo con las frazadas o pasar la mano por su frente húmeda. Aprovecha cualquier sosiego para sentarse en la butaca frente a su padre y dejarse llevar por la contemplación, hasta ser solicitada por la incapacidad de la servidumbre. Por momentos oye pedazos de diálogo entre las mujeres. Dos que asoman la cabeza en la puerta comentan: ¿Lo ves? ¿No te lo decía yo? Él es el que de vez en cuando baja al infierno y nos trae noticias de la gente de allá. Ah, por eso tiene la barba tan negra. ¿Será que el humo se la oscurece? Pero dicen que también estuvo en el paraíso. Sí, mujer, es tan triste verlo en este estado. Al menos podría morir sin más penas. Bueno, así lo quiere el cielo. Nuestro enfermo más que nadie conoce su destino. Algún provecho habría de sacar si es cierto que estuvo allí. Pero eso fue solo en poesía. No creerás que realmente se dio su viajecito al más allá para regresar a contarlo. No sé si fue real o no, pero me produce escalofrío nada más pensarlo. Lo cierto es que el pobre no merece esta suerte de gusano entre las cobijas que lo abrazan. Deberían dejarlo al descubierto. ¿No ves cómo suda? Se podría reventar y Antonia no hace más que cubrirlo, como si fuera un crío. Lo trajeron días atrás ya gastado por las fiebres y delirando. El cochero refirió que los síntomas se le agravaron durante el viaje de regreso. Según él, transportarlo fue un verdadero fastidio y una pérdida, ya que en los lugares donde se detenía nadie quería tomar el coche por temor a contagiarse del enfermo. Como le digo, soltó el hombre a Jacopo, otro hijo del poeta, al entregarlo en casa. Debería reconocerme al menos el valor de otro pasaje. La respuesta fue un portazo en la nariz y alguna obscenidad contenida. Parece que contrajo la enfermedad desde el mismo momento de llegar a Venecia. Debió adelantar las gestiones de su embajada ya con las primeras dolencias. Aún así creo que llevó a buen término el encargo del podestá y nos liberaremos de la guerra. Expresa Giardini a su amigo Giotto, que no desvía la mirada del rostro exhausto posado en la almohada que ahora le acomoda Antonia. Aquel rostro se contrae en una mueca dolorosa y algunas palabras intentan concretarse, pero fallecen en los labios cuarteados. Es carmesí el vestido en el calendimayo. Ríe, juega infantilismos.
Perdóname ahora que estás en el reino celestial. Mírame un instante, te lo ruego. No me sometas a volver sin tu compasión. Sé que merezco tu desprecio, pero ya lo he sufrido en el curso de la vida. No permitas que muera en el dolor sin tu perdón santificado. Si miras más allá de mis pecados, encontrarás la virtud del profetismo alentado por Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis. Perdón, 1000 veces perdón por mi infidelidad en mis pecados mundanos. Admito la culpa y solo espero una compasión que me redimirá con la luz venida de allá, de lo alto, donde solo los bienaventurados gozan de la dicha luminosa en el Señor. Dame al menos el don de olvidar la culpa. Pero, ¿por qué ríes ahora, Beatriz, de ese modo demoníaco? ¿Por qué tus labios son viriles como los del papa criminal? Tus ojos son los suyos. Esa mirada ya me azota con látigo de fuego como en vida. Ya horada mi carne con sus dientes voraces. ¿Por qué has cambiado tanto, Beatriz? Sigues la mujer perfecta, pero tu cara es la de él. Abominable Bonifacio, va de retro, alimaña inmunda, sedienta de sangre florentina. Tómenlo de las manos, no sea que se haga daño, grita Giardini. Es como si destrozara fantasmas. Comenta a Giotto mientras los sirvientes se agolpan sobre el poeta para sujetarlo. El enfermo entra en un repentino sopor. Su respiración se apacigua y por algunos instantes abre los ojos. Vuelve a cerrarlos como si reprobara el entorno. Todo vuelve a la normalidad. Giotto no le quita los ojos de encima y por su mente se deslizan recuerdos compartidos con el enfermo. ¿Sabes, Giardini? Una vez lo vi sonreír. Serás el único. Siempre ha tenido fama de taciturno. Sí, propende a la soledad como si mirara solo el lado oscuro de la existencia. Aunque creo que fue después del destierro cuando empezó su melancolía. Pobre. Nunca abandona el anhelo de volver a su tierra, pero jamás acepta condiciones humillantes para lograrlo. Quiere regresar con la cabeza erguida, y eso significa nunca. No hay que negar su grandeza. La grandeza se paga, Giotto, argumenta Giardini. De tantos ejemplos abunda la historia. ¿Dónde me encuentro? La casa queda en la calle del Santo Estéfano o ante el convento de los franciscanos. Poco importa. La fiebre ha menguado. Me siento liviano y húmedo, pero el corazón es un potro, como si hubiera tenido una gran cólera momentos antes. Sí, estoy alterado. ¿Acaso tuve sueños malignos y todavía siento los fragores de la sangre nerviosa? No debo abrir los ojos. ¿Para qué? A mi alrededor están los fieles de siempre, esos poquísimos amigos que me acogieron en la desgracia y mis hijos muy tristes. He visto tanta tristeza. Y Antonia, la generosa niña, no dudaría en acometerme con alguna pócima hirviente que inflama mi lengua y hace gritar a mis intestinos al menor signo de vida de mi parte. Ya imagino al médico preparar sus instrumentos de tortura para sangrarme, dejar vacíos mis conductos, lacerar mis miembros, hurgar en mi carne para tallar heridas por donde salga el mal. Ha hecho troneras en mi cuerpo y las tapona con cieno para que hiedan, se infecten y entonces el contagio salga en la pus, liberando mi cuerpo de su autoridad maligna mezclada con ese blanco benigno como leche de madre, dice él. Sí, lo mejor es seguir con los ojos cerrados, ignorar el mundo, deglutirlo en la oscuridad. Siempre pensé que la soledad, el aislarse es sano, renueva las fuerzas. ¿Qué mejor forma de aislamiento que cerrar los ojos? Habría que cerrar los oídos también, pero hay que oírlos referirse a mí como en pretérito. ¿Acaso en el fondo requieren de un pronto final para volver a sus labores y tener un recuerdo más para sus diálogos ocasionales? Tal vez aguardan el espectáculo de mi fin como cuando los florentinos eran obsequiados por sus gobernantes, comprando un reo a cualquier ciudad vecina para brindarles el espectáculo de la ejecución en casa. El hacha y la horca consumían su vil necesidad de muerte, pero no. Quienes me rodean son gente que me ama, salvo por algunas brujas de esas que nunca faltan en los duelos, lenguaraces y sucias que esperan mi muerte como despreocupados buitres en las ramas de un árbol. Alguien dijo que los árboles son ataúdes que crecen.
¿Ellas serán carpinteras? No, son buitres, sepulcros que vuelan. Oigo rumores distintos a los emitidos cuando hablan de mí. Un notable habrá llegado. Jacopo se dirige con unción al podestá que acaba de entrar al cuarto del enfermo. Dialogan brevemente en susurro y Novello se desliza pensativo al lado de su amigo y le habla. No debí enviarte a esa embajada, poeta. Tengo todos los hombres que se requieren para tales fines, cientos de áulicos que darían la mitad de sus días por acercarse a mí para realizar mis tareas, infinidad de cortesanos desocupados, dormilones y francachelos que podrían justificar su existencia en algo útil por su patria. Pero te escogí a ti, amigo, porque en mi vanidad esperé hacerte un honor con la embajada y te mandé al infierno. No te miento si te digo que preferiría estar en tu lugar, tener una mínima parte de tus virtudes y agonizar en el lecho a revolcarme en las dudas de un poder que a nadie atrae más que a quienes nunca lo han probado. Esto lo aprendí de ti, que llegaste a prior y eres poeta. El enfermo abre los ojos y los detiene en los de Novello. Este se silencia y quiere acentuar el arrepentimiento en la mirada. «Fracasé, príncipe», dice el poeta con voz acuosa. Guido Novello no parece escucharlo. Cada vez quiere meterse más en sus ojos. Entonces el poeta le narra despacio la empresa. Había llegado a Venecia justo en la fecha prevista. La ciudad hervía de cortesanos y de urgencias palaciegas que denotaban el nerviosismo de algún acontecer importante. Por más que intentó reunirse con el duque Soranzo, le fue imposible acercarse a él, ya fuera por sus muchas ocupaciones de momento o por impedimento de oscuros intereses que no veían con buenos ojos una embajada de Ravenna para apaciguar las furias. Venecia codiciaba las salinas y el incidente entre los marineros de las dos ciudades, terminado con muertos, había sido esperado con ansiedad para declarar la guerra. Ante la imposibilidad de cumplir la misión, decidió partir. Atravesó la laguna en barca, costeándola, y luego llegó a Loreto por tierra. Estaba débil y febril, aunque la enfermedad ya lo agotaba desde el momento de llegar a Venecia. Pero quiso seguir. Sintió más que nunca la necesidad de recogerse en el hogar. Al día siguiente atravesó el delta del Po en una de las grandes balsas que ahí prestaban servicio. Después, en coche, atravesó la marisma hasta la abadía de Pomposa, construcción adormecida en la mitad de un bosque. Allí pasó la noche con los demás viajeros, presa ya de los estremecimientos de la fiebre intermitente. Era indudable la gravedad de su estado. Al día siguiente, mediante un desesperado esfuerzo de voluntad, superó el último tramo. La lengua de tierra arenosa y adunada que separa las profundas lagunas de Comacchio del Adriático y por fin el remanso del Pinar de Chiasi, donde los árboles albergan el tiempo mientras se contemplan en el agua y que él no vio. Allí había ido muchas veces a pasear con sus amigos mientras hablaban de teología o escudriñaban los principios de Ptolomeo. Eran los primeros días de septiembre, cuando las hojas de los árboles cambian de ropaje. Novello parece haber prestado más atención al relato de su viaje de regreso que al del fracaso en la embajada. En el fondo sabe que era difícil disuadir al duque Soranzo de emprender la guerra. Más le duele el estado del amigo a quien ha escuchado con mucha dificultad, pues su voz temblaba y se iba por momentos, aunque el relato continuara en apagados movimientos de los labios cuarteados por el castigo de las fiebres. Ve al poeta irse de nuevo en el sueño y sale despacio del cuarto para dirigirse a la servidumbre. Da nuevas indicaciones sobre cuidados al paciente y sermonea al médico, a quien prohíbe despegarse del lecho. Para entonces, el poeta ha entrado de nuevo en los círculos de la fiebre. Dante está en Verona o Ravenna. Es curioso verse a sí mismo como a través de un espejo con memoria. Grita demente a las mujerucas y chicuelos de la calle que hacen mofa de su partido político mientras huyen espantados por su respuesta de piedras tomadas en las esquinas y maldiciones que le harán la garganta. Su vocabulario de lupanar
invade las casas adyacentes y es acompañado de la risa de los taberneros hasta verlo derrumbarse extenuado al portal de alguna casa que antes fuera de familias ilustres, obligadas a tomar el camino del destierro, y ahora una enorme letrina de viciosos, poetas y honestos urgidos. Dante se ve en Florencia. Sale encolerizado de su casa en el sestiere de Porta San Pietro. Pasa por la abadía benedictina de Santa María, cada vez con más ira dentro de sí, hasta llegar a un costado de la iglesia de San Lorenzo, a unos pasos de cuyo portal el párroco arenga a los transeúntes sobre la higiene y la deserción de los fieles, a los que aleja de su iglesia el hedor de las callejas próximas convertidas en retretes públicos. Antes de terminar su arenga, un río en miniatura supera la altura de sus sandalias y le baña los pies con tibieza. Al volverse, el párroco se encuentra con la espalda del poeta, que orina plácidamente contra la fachada de la iglesia. El enfermo carcajea de tal manera que sus amigos se alarman, pues jamás imaginan tanto goce en el delirio de la fiebre. Solo Giotto permanece inexpresivo y confirma a Giardini sus palabras interrumpidas por la llegada del podestá. Esa risa yo se la conocía a Giardini. Fue en mi casa en Padua. Él llegó a la ciudad para asistir a la inauguración de la iglesia dedicada a la Santísima Anunciata, cuya decoración me había encomendado Enrico Scrovegni. Recuerdo muy bien la fecha, 25 de marzo de 1306. En la noche, luego de los actos solemnes, lo invité a casa donde el poeta conoció a mis hijos. Evidentemente los encontró bastante feillos, o por lo menos no del todo loables. Sin detenerse a pensar un momento en una segura indignación paternal de mi parte, me fue preguntando cómo me habían salido tan mal los pobres, precisamente a mí, famoso por mis pinturas de niños preciosos. La verdad, Giardini, de la furia inicial, pasé a un inexplicable deleite por ese descaro en hombre de gravedad tan reconocida. Entonces me limité a responderle, como si habláramos de algo perfectamente natural, que el problema consistía en los horarios. A la pintura me dedicaba en el día y a la escultura en la noche. Y él se tapaba la boca para contener las carcajadas mientras se doblaba como si hubiera recibido un golpe en el vientre. Hizo algunas otras bromas como sobre mi forma colérica de defender la familia y pasamos al comedor. No, amigo Cavalcanti, no me culpes. Aún no tenía manera de oponerme a tu destierro. ¿Pero qué dices? Te repito que mi poder era tan pobre que ni yo mismo habría podido defenderme de ser acusado también. El pueblo asistió amotinado a la demolición de las casas de los perseguidos. Agitaban gonfalones al viento y hacían sonar las trompetas. Aquel día fue caos. Por supuesto que me opuse. Mira, llamé a todas las puertas en defensa tuya, y por respuesta oía que si se condenaba a pena de muerte y demolición de sus propiedades a Corso Donati, ¿por qué no habrías de sufrir tú la del destierro en Lunignana? Se trataba de quitar a los castigos toda apariencia de venganza personal, y tu nombre, junto al de otros 8 del partido de Cerchi, estaba ahí para tal fin. Además, no debes negar tu participación en las revueltas. Así lo hubiera querido explicar también a tu padre Cavalcante, el epicúreo, en mi poema. Pero fue tal su dolor creyéndote muerto, que no me dio ocasión de sincerarme. Sí, Guido, lo vi y hablé con él. Sufre mucho por ti. ¿Cómo? Claro que te defendí de los oficiales. Mira, Guido, la prueba de mi verdad es que cuando pediste tu regreso a Florencia debido a tu enfermedad, yo era prior y de inmediato te fue otorgada la petición. Solo que ya no eras el mismo. Tu alma voló al poco tiempo debido al inhóspito lugar donde te habían enviado. Sí, amigo, abrázame. Quiero recibir tu afecto por el mismo interés con que tú recibiste mi poema cuando quise acercarme a tu grupo, fascinado por el dolce stil nuovo que traía preceptos donde la carne se volvía idea y el espíritu dominaba sobre el mundo. No me des tu mano, amigo. Ya sé que para mí siempre estará desarmada. Hemos sido hermanos en el dolor. Hemos sido forasteros bajo el manto del peregrino. Pero, ¿qué haces tú aquí, Bella?
Sé que eres mi madre, aunque te ves tan indefinida que solo te reconozco por el sentimiento. Moriste muy temprano. Tenías prisa en partir como debe hacer todo mortal. ¿Por qué me observas así? Me intimida ese gesto mezcla de ternura y reconvención. ¿Acaso me reprochas no hacer mención de ti en mi poema más que para salir favorecido yo mismo en una soberbia que jamás adoctrinaste? ¿Acaso por no mencionar el nombre de mi padre, que pasó por la vida de manera tangencial, gris, sin ningún hecho meritorio o reprobable? ¿Qué puedo hacer? Nada significan los hombres así, madre. Siempre me incliné por quienes se comprometieron en alguna meta, algún ideal, alguna torpeza, algún sueño, alguna maldad. Mis palabras te dañan porque cierras los ojos. Antonia, ya es hora de cambiarle los emplastos. Oigo por ahí a mi alrededor. Tal vez te aburren. Habrás oído tanto de mí que ya adivinas lo que voy a decir. Te duermes, madre. Ahora pareces un hada en reposo. Y sueñas. De tu cabeza saltan imágenes de colores. Es un sueño repetido. Lo tuviste antes de que yo naciera y ya creías que era un sueño premonitorio. En tu gravidez te ves laxa. Bajo la sombra benefactora de un laurel muy alto, toca las nubes, las barre con sus ramas. Una purificada fuente cosquillea la planta de tus pies y estás dando a luz. Es un varón que de inmediato se alimenta de las bayas desprendidas del árbol. También bebe de la fuente que juega con tus pies descalzos, blancos como el agua al ser golpeada por los remos. El hijo se convierte en un recio pastor que quiere alcanzar las hojas de laurel que te protege. Quiere lograrlas, pero cae en cada nuevo intento. Se impacienta y sigue intentándolo. Luego se desespera y guerrea con la fortaleza de un coloso y la agilidad de los gatos montaraces y de los reptiles. De repente, el árbol prodiga hojas que llueven en vaivén sobre él y lo cubren. Lo desaparecen unos instantes para descubrir después al pastor convertido en espléndido pavo real. Entonces te despiertas, bella, y secas las lágrimas del sueño mientras a lo lejos se oye el primer bajido de can grande que resuena como un trueno en el palacio al ser parido sin dolor por su madre verde. Ha oscurecido y las llamas de las velas crean un ambiente macabro en el cuarto. Por entre las pestañas veo a Giotto. Me examina como si quisiera meterme en mi mente. Giardini curiosea a su alrededor, pero no veo al podestá. ¿A dónde habrá ido? Hace apenas un momento estaba a mi lado. Oigo las plegarias de Antonia, pero tampoco la veo. Debe encontrarse a la cabecera de la cama porque entiendo nítida su oración. Siempre fue tan piadosa. Quisiera verla y agradecerle su dedicación con una sonrisa, pero temo mover la cabeza. Me duele tanto que a cualquier movimiento puedo perderla. Jacopo es quien se dirige a la cocina. No quiere interrumpirle el rezo. A pesar de su carácter irritable, es considerado con ella. Ojalá no volvieran a reñir. Bueno, ella se limita a oír sus reproches en silencio y a darle la razón aunque no la tenga. Creo que se recluirá en un convento y tomará el nombre de Beatriz. Hace así un homenaje al amor de su padre. Como todos, está convencida de que mi poesía nació del amor por Beatriz. Nadie imagina la verdad. El amor y Beatriz nacieron de la poesía. Fueron una necesidad poética. En fin, ya no tiene importancia. En cuanto a mi Antonia, es la vida que escogió desde muy niña. Ha sufrido tanto que merece esa paz. Más me preocupan Jacopo y Pedro. ¿Qué iría a hacer de ellos? Pedro, ¿dónde estará? Imagino que sentado en otro cuarto, los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Es su forma de expresar dolor, tragándoselo. Entran algunas personas. No las conozco, aunque uno que otro rostro me parece familiar. Se acercan al lecho y me miran como si ya estuviera muerto. Hasta vienen de luto. Cierro los ojos porque Jacopo se acerca con un amenazante brebaje cuyo olor ya siento y me dan arcadas. Los dolores del cuerpo se multiplican. Cada una de mis llagas palpita en su hediondez y no siento que por ellas se fugue el mal. El mal son los médicos, carniceros, bestias inmundas que se deleitan rebanándolo a uno como si fuera un maldito jamón.
Pero todo se silencia, los murmullos desaparecen y solo se escucha el fastidio de los moscardones y unos pasos lentos que se acercan. Percibo el roce de una tela gruesa contra las frazadas de mi lecho. «Hijo mío», oigo al señor párroco, «¿me escuchas?» Claro que lo escucho. ¿Pero qué hace aquí? ¿Acaso piensa que de veras voy a morir? Aunque mi cuerpo se está pudriendo por las excavaciones en la carne y las fiebres me derrotan con frecuencia, siento que estoy muy vivo. Si no fuera porque además del dolor de las heridas, los miembros no me responden, sería capaz de pararme y atender al señor párroco como se merece. Pero ya Antonia lo habrá hecho. Ella es tan obsequiosa y respeta tanto la investidura sacerdotal que mis atenciones quedarían fuera de tono. Levanto al mínimo los párpados que imagino enrojecidos y veo al sacerdote. He pecado de orgullo. Pero es pecado el orgullo. No se sienten orgullosos los sacerdotes de servir al Señor. He sido soberbio, patán, mujeriego. He odiado con el alma a mis enemigos. He buscado una corona de laurel. He renegado de mi primer libro. He usado palabras cochinas cuando el rival lo merecía. He mandado al infierno a algunos papas y al paraíso a Cunitza da Romano, maga de los amores ilícitos, hija de Venus, enamorada de toda edad, y cuyo criterio consideraba villanía negar amor a quien cortésmente se lo pidiera. Sin embargo, ya me he confesado a Beatriz, y me fue otorgado el don de olvidar mis pecados. Voy a decirle al sacerdote precisamente esto, pero algún gesto mío, alguna mueca de dolor, un movimiento de los ojos es interpretado como extenuado arrepentimiento y de pronto me encuentro absuelto de todos mis pecados con una señal de la cruz que divide mi cara en 4 partes. No sé por qué recuerdo ahora que tengo una deuda. Debo a mi hermanastro Francesco 1098 florines y que a nadie he informado del lugar donde se encuentran ocultos los últimos 13 cantos del paraíso. Jacopo. Quiero llamar a mi hijo para decírselo, pero no oigo mi voz y la sangre inunda mi cabeza, golpea con furia contra mis arrecifes interiores, se huracana y quiere salir por mis cavidades. ¿Qué pasa? Debo haber convulsionado porque alguien toma mi pulso y siento muchas respiraciones sobre mí. Tengo los ojos abiertos, enormes como cráter de volcanes, pero no veo a nadie. Todo está oscuro, me encuentro en un socavón. El calor derrite, pero no tengo miedo, es suave la falta de aire. Basta respirar despacio para adorar sin fatiga esta oscuridad balsámica. Ahora, del fondo negro parte un rayo lento que ilumina mi entorno. A lo lejos se dibuja un punto que al avanzar se vuelve un carro de 2 ruedas tirado por un grifo. La parte avícola de su cuerpo tiene los miembros de oro y el resto blanco manchado de rojo. La luz muy blanca que no toca su forma arrecia contra mi cara y me impide ver quién lo conduce, pero el carro se acerca y se detiene ante mí. Tiemblo de pavor porque algo imposible de comprender rodea con oleadas de luz y sombras la presencia de la dama que desciende. Mis ojos no la reconocen. Luce corona de olivo sobre velo blanco, está cubierta de un manto verde y adornada con el color de una mismísima llama. Ya sé que la he visto en otro tiempo y otro lugar y ahora la adivino. Es ella. Beatriz, vuelve a mí para conducirme al lugar que habita. Sin pronunciar palabra, toma mi mano y dirige mis pasos hacia el carro imposible. Se agitan las alas del grifo y fragores de viento nos arremolinan mezclando nuestros mantos y uniendo mi cuerpo al suyo. Así permanecemos, adheridos, más yo a ella que ella a mí, en un vuelo raudo y agitado. Veo pasar la enorme bola en llamas y cola majestuosa que en otro tiempo fue presagio de la destrucción de Florencia. Es como un rayo de vapor de fuego. Abajo, en la tierra que se aleja, alcanzo a ver la iglesia de los frailes menores, hacia donde el carro inexplicablemente empieza a descender. Ya no veo nada. La iglesia es un sueño distante, pero aún siento el roce de Beatriz en mi costado. Es tibio su cuerpo. Huele a vino, a flores, a miel. Oigo coros femeninos que cantan letras escritas por mí, pero como la visión, su melodía también se debilita, desfallece, se va despacio, suave.
salvo para unos pocos. El hogar del poeta carece ahora de interés y vuelve a su acostumbrada intimidad de calma. Pocos días después, hijos y amigos se dedicaron a la tarea de poner en orden los papeles del poeta. El propósito era vasto y dispendioso, pero querían concluirlo en estricto orden cronológico, pues intuían la perennidad de los escritos. Se sabía que Dante había enviado El Paraíso a Can Grande, pero sin los 13 últimos cantos, aunque era de público conocimiento que los había compuesto. Los buscaron en cuanto rincón de la casa pudieran estar. Urgieron a sus conocidos para que revisaran en sus archivos personales, ofrecieron panes a San Antonio para que los ubicara y Antonia perdió el habla en oraciones circulares. El Palacio de Can Grande en Verona fue prácticamente desmantelado, comenzando por la Casa de las Musas, nombre dado a la habitación asignada al poeta en su estancia en aquella corte. Por último, vino la resignación. La obra del poeta quedaba incompleta. Nada se podía hacer ya. Sin embargo, pasado el 8º mes de fallecido el poeta, Jacopo se presenta agitado en casa de Giardini. Le dice que aquella madrugada, poco antes de los maitines, su padre se le apareció en sueños. El poeta iba vestido de blanquísimos ropajes y con una luz resplandeciéndole el rostro. Jacopo le preguntó si estaba vivo. Oyó que le respondía que sí, pero en la vida verdadera, no en la nuestra. Al verlo dispuesto al diálogo, su hijo inquirió sobre el poema, si era cierto que estaba concluido, dónde se hallaba la parte de él que no había podido encontrar. «Sí, lo terminé», dijo el poeta. Y tomando a su hijo de la mano, lo condujo por la casa hasta su propia habitación, señaló un sitio y dijo: «Aquí está lo que tanto has buscado». Y tras estas palabras, le pareció a Jacopo que el sueño y su padre se esfumaban. Ha venido a casa de Giardini para que lo acompañe al lugar indicado, pues quiere su testimonio al comprobar si era espíritu verdadero o falsa ilusión quien se le apareció en sueños. Se ponen en camino. Llegan a la casa. Se dirigen de inmediato al lugar señalado por el poeta, que Jacopo ha memorizado como una lección, y encuentran una estera sujeta al muro. La levantan y ven que oculta un ventanuco ignorado por todos. Allí hay un montón de papeles mohosos por la humedad del muro y a punto de echarse a perder. Son los 13 cantos finales de la comedia. Luego, ya recuperados de la impresión, los copiaron y los enviaron a Can Grande, como acostumbraba hacer Dante siempre que daba por terminado un pasaje de sus escritos. Así, el poeta, que no pudo corregir su mundo, remedió su olvido. En Literatura para Oír les hemos presentado De escritores a personajes. Relato El peregrino de los sueños, del escritor colombiano César Pérez Pinzón.